con profundidad. Anteriormente, cuando había muerto Mao Zedong en 1976, Deng Xiaoping, su vicepresidente, que había sido entrepreneur cuando era joven, y ahora dentro de un rato vamos a usar de vuelta esta palabra entrepreneur, mandó a Estados Unidos a 4 economistas, mandaron el Politburó chino a estudiar economía. Esos 4 economistas chinos volvieron, 2 habían estudiado en la Universidad de Chicago y 2 en la Universidad de Palo Alto, California, y convencieron al Politburó de ir a una economía de mercado. 4 seres humanos sobre 1.100 millones de habitantes de China, que si hacían eso iban a sobrepasar a Norteamérica. Recordemos que hasta ese momento en China la gente se moría de hambre y los cargaban en camiones, literalmente, de a millones. Pero en nombre de la solidaridad. En nombre de la solidaridad. Claro. ¿Qué pasa? Que es el nombre de un error garrafal que comete toda la humanidad, porque es un error infantil. Primero, no han descubierto todavía, esto se estudia en pocas universidades, que la riqueza es dinámica, que a partir del sistema mal llamado capitalista, Adam Smith fue el primero en descubrir que se crea constantemente riqueza, se genera constantemente riqueza. Y Ayn Rand, por primera vez en la historia de la humanidad, esta escritora, que ya lleva en el planeta 300 millones de seguidores, inclusive 11 presidentes de naciones o primeros ministros, entre ellos 7 de ex países comunistas, son randianos, demostró que todo lo que disfrutamos los seres humanos ha sido obra de emprendedores, de entrepreneurs. Por eso esta noche invité a un emprendedor, Rodrigo Menegón. ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches. Contanos lo mismo que me contaste el otro día en mi oficina, y yo te interrumpí y te dije, no digas más nada, ¿te animarías a venir a mi programa y a decir esto mismo? ¿Te acordás? Sí, sí, cómo no. Bueno, Rodrigo Menegón, ¿cuántos años tenés? 38 años. 38 años. ¿El lugar se llama? Mar de las Pampas, la localidad. Mar de las Pampas, y creo que queda entre Mar del Plata y Villa Gesell. O entre Villa Sí, Gesell y es Mar del partido de Villa Gesell, a 10 kilómetros de Villa Gesell. Bueno, o sea que es un lugar como Cariló, como Villa Gesell, que está emergiendo ahora, nuevo. ¿Y qué has hecho ahí? Contanos. Exactamente, sí, es del estilo de la zona, ¿no? La geografía de la zona está tupida de bosques, de pinos y médanos, que es lo que conforma Mar de las Pampas. Muy parecido a Cariló, con un bosque menos añoso quizás, pero ese es el estilo. Bueno, ahí vimos una oportunidad o un nicho, como habitualmente... ¿Un qué? Un nicho de mercado. Un nicho. Nicho de mercado donde vimos un turismo creciente, no solamente un turismo, toda la zona, la urbanización de la zona está en pleno crecimiento, propio del crecimiento demográfico de la Argentina, ¿no? ¿Qué hicieron ahí entonces? Y bueno, decidimos que un centro comercial con ciertas características particulares, un centro comercial, sí. Ahí en Mar de las Pampas. En Mar de las Pampas. Nada novedoso quizás si uno lo pone en estos términos, pero... Nada novedoso. Lo novedoso es donde se pone, ¿no? A ver, un momentito, a ver si no es novedoso. Dicen los científicos que el Big Bang comenzó hace 15.000 millones de años. Sí. Y que la Tierra se formó hace 4.650 millones de años. Y que las masas continentales se empezaron a dividir hace 180 millones de años. Y resulta que vos, Rodrigo Menegón, por primera vez en 4.650 millones de años, se te ha ocurrido hacer... Porque ahí, ¿qué había antes? No, está claro. ¿Qué había antes ahí? Un terreno, un lote de tierra. ¿Alguna vez hubo una casa? No, jamás. Nada, jamás. ni una construcción. Jamás. Capaz que hace 150 años los indios pusieron una toldería ahí. Nada más, no creo que más que eso no haya pasado. Sí, sí. Quiere decir que en los últimos 4.650 millones de años, un entrepreneur argentino se le ocurrió, porque vio un nicho de negocio, una necesidad ajena, hacer algo. Señores, esta es la historia de la humanidad. Esta es la historia de la humanidad. Durante los últimos 120.000 años que se calcula la historia del ser humano, hasta hace 300 años la humanidad ha vivido siempre bajo faraones, emperadores,
duques, archiduques, reyes, donde no había libertad, salvo un breve periodo en la época de Grecia. Nunca hubo libertad para pensar, para trabajar, para producir, para crear. El mundo cambió hace no más de 300 años y comenzó este fenómeno en Manchester, Inglaterra. Ahí comenzó a aparecer una nueva estirpe de ser humano, el hombre de empresa, porque antes solamente se podía vivir siendo un siervo de la gleba o siendo uno de sangre no noble, o sea, un snob, sans noblesse, de ahí viene la palabra snob. Se acuñó esto en Francia, por supuesto, y si no se nacía de sangre azul... Viene del latín. Del latín, sans noblesse. Sine nobiliti. Sin nobility. Bueno, nobility. Coincide también. Sí, claro, porque viene del latín, el francés también viene del latín. Para la latín. persona rarita, ¿no es cierto? Pero de ahí viene la palabra snob, de no tener sangre azul, de no tener linaje, de no tener nobleza. El mundo se heredaba, la tierra se heredaba a los que por el solo hecho de ser varón, o por el solo hecho de ser conde o vizconde, y el resto eran los intocables, los parias. Y algo pasó en el planeta. Hubo una especie de rebelión ideológica, comenzó con John Locke en Inglaterra, se adoptó acá en la Argentina a partir de 1853 las ideas de John Locke en nuestra Constitución, y eso permitió que aparecieran millones de Rodrigo Menegón durante los últimos 320 años en este planeta. Rodrigo Menegón, ¿nunca pensaste así en esos términos? ¿Qué estabas haciendo? Ayn Rand dice en este libro que los emprendedores son los que mueven el planeta y lo llevan adelante. Ha demostrado que, por ejemplo, vos en tu centro comercial podrías traer obreros africanos absolutamente analfabetos que solamente supieran poner ladrillos uno arriba de otro. Pero todo lo que existe y disfrutamos los seres humanos ha sido obra de emprendedores como vos. Ayn Rand dice que la más alta estirpe de ser humano es el empresario creador, el empresario industrial, es el hombre que mueve, el hombre que hace películas, que hace obras de teatro, que inventa aviones, que los fabrica, que fabrica computadoras, que ha inventado el cine, todo lo que disfrutamos los seres humanos. Entonces, señores, el socialismo, ¿qué es? Es un error garrafal de los economistas y de los intelectuales, porque partieron de la base de la plusvalía, decían que el precio de todo artículo estaba basado en la mano de obra insumida en fabricarlo y que el obrero era el causante de toda la riqueza. Lamentablemente, y con todo el respeto que tiene un obrero, que tiene un empleado, tiene que saber reconocer que el creador de riqueza es el empresario. De ahí come, de ahí vive, de ahí recibe su sueldo. De Rodrigo Menegón recibe la gente productos de su centro comercial, él puede alquilar locales, pone gente a trabajar, da empleo, ha comprado materiales, ha movido el mundo. En su justa medida, dentro de su pequeña medida, él ha hecho eso. Rodrigo Menegón, no te trajimos, como ves, para hablar de política, para hablar de Micheli, sino como un ejemplo viviente de lo que es un empresario. De estos Rodrigos Menegón necesitamos en la Argentina millones. No los sigamos espantando y esperemos que lo que viene, como dice Armando Rivas, no sea una profundización de las ideas de Chávez, de las ideas de Fidel Castro, y dentro de un año o dos esta señora, Cristina Fernández de Kirchner, no cumpla sus sueños de juventud, de que Argentina se transforme en una inmensa Cuba. Gracias, Rodrigo Menegón, por haber venido. Gracias. Te vamos a volver a invitarnos. Muy bien. Ya volvemos, ¿eh?